Buenos días a todas y a todos. Creo que por respeto al tiempo empezaremos ya el webinario, aunque vemos que se va conectando más personas poco a poco. Mi nombre es Salomé Flores. Les doy la más cordial bienvenida a este webinario organizado conjuntamente por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, que es un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. En el Centro de Excelencia quisimos contribuir a las conversaciones a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que como todos ustedes saben se celebró el viernes pasado y que, bueno, tiene 16 días de activismo. Todavía estamos dentro de estos 16 días de activismo y con este webinario quisimos iniciar una conversación sobre la importancia de medir las violencias ocultas. Como vieron en el nombre del flyer que circulamos, la intención de este webinario es iniciar una reflexión sobre cómo se está midiendo la violencia contra las mujeres y las violencias contra las niñas, los niños y los adolescentes en los contextos de crimen organizado. ¿Qué es? ¿Qué fuentes de información existen? ¿Qué hace falta medir? ¿Qué definiciones se están utilizando o si es que hay definiciones? La idea es reflexionar, intercambiar puntos de vista sobre cómo es que estamos llevando a cabo estas mediciones y si realmente nos permiten dimensionar y entender estas violencias para las mujeres y para las niñas y niños y adolescentes en estos contextos de crimen organizado. En este webinario, que es el primero de una serie de webinarios, tenemos una agenda en la que primero tendremos unas palabras del vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, y posteriormente tendremos una conversación que será moderada por Alejandra Ríos Cázares. Ella es directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del INEGI. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra moderará a nuestras dos expertas que amablemente nos acompañan el día de hoy, la doctora Sonia Frías. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenida, Sonia, un gusto tenerte con nosotros. También nos acompaña la doctora Avi Córdoba. Ella es profesora de la Universidad de Notre Dame y también es la coinvestigadora principal del Laboratorio para el Estudio de la Violencia y Justicia Transicional. Alejandra, Sonia y Avi, muchas gracias por su interés y disposición para participar en esta primera conversación. Iniciaríamos con las palabras del vicepresidente Franco. Adrián, muchas gracias por tomar estos minutos en tu agenda, que sabemos que está muy ocupada. Adelante, por favor, con tus palabras. Salomé, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Muy buen día a todas y a todos. A mí me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este día muy especial. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario permanente en estadísticas de violencia contra la mujer y contra niñas, niños y adolescentes. En particular a este primer webinario que trata sobre violencias ocultas y desafíos metodológicos en la medición de la violencia contra la niñez y la violencia contra la mujer en contextos o en el contexto de crimen organizado. Muy buen día, desde luego, a nuestras panelistas el día de hoy, a quienes moderan y a nuestras panelistas invitadas a esta conversación. Para quienes nos han acompañado en seminarios anteriores y como lo refirió ya la maestra Salomé Flores, este webinario tiene como objetivo convertirse en un espacio de diálogo técnico. Es un espacio que se creó entre el INEGI y el Centro de Excelencia para Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, que como ya refirió Salomé, es un proyecto conjunto entre el INEGI y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es un diálogo técnico porque lo que queremos es conversar sobre los retos que se tienen para medir estos fenómenos, en particular el desarrollo conceptual, el desarrollo metodológico, en la medición de la violencia contra las mujeres en general, contra los niños, niñas y adolescentes, y adicionar
a estos temáticas generales, algunas muy en particular. Por ejemplo, las violencias que sufren las mujeres con discapacidad, las violencias que sufren las mujeres adultas mayores o la violencia digital contra las mujeres y otros fenómenos asociados a estas temáticas. Desde luego, quienes nos dedicamos a la producción de datos, a la producción de estadística y los usuarios de esta información, sabemos muy bien que recabar datos sobre la victimización, es decir, la prevalencia, la incidencia, incluso la respuesta institucional a estas temáticas para poblaciones vulnerables como las niñas, los niños y los adolescentes y las mujeres, pues no solamente trata o enfrenta retos metodológicos, sino también retos éticos en las operaciones para levantar o para compilar este conjunto de información. Por eso, esta conversación, el día de hoy y las que seguirán, tiene como foco el reto en la medición para lograr mejores conceptos, mejores marcos conceptuales, para discutir cuáles son las mejores aproximaciones a los instrumentos de recolección de información, es decir, cómo consideraríamos un instrumento válido para compilar este conjunto de información, cómo llevar a cabo los levantamientos, una parte muy importante en los procesos de generación estadística, cómo levantar la información con el debido respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres, en particular también desde luego de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, las estrategias para su difusión de esta información y yo agregaría además al final cómo estimular el uso de esta información estadística para la toma de decisiones. Es decir, cómo una vez que construimos información estadística, influimos en que quienes toman decisiones la tomen basada en evidencia empírica o estadística. Entonces, eso es muy importante es el centro, perdón, de estas conversaciones. Desde luego que lo que vamos construyendo con el paso del tiempo y a lo largo de esas conversaciones, pues es una comunidad de conocimiento, no solamente donde compartimos las mejores prácticas de metodologías y marcos, sino además también en el análisis de esta información. Entonces, la intención segunda o secundaria de estos conversatorios, evidentemente, es ir agregando a más usuarias, a más usuarios, a más expertas y expertos en estas temáticas para el análisis y la discusión de estas temáticas. El objetivo de este webinario, de esta conversación, como se ha referido y como todas y todos ustedes imaginan, pues tiene en dos espacios de análisis su centro de trabajo. Lo primero es relativo a la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Es un tema para el que todas y todos sabemos hay muy poca información. En muchas ocasiones es prácticamente nula esta información. Hay muy poca. Hay que construirla. Es un tema de reto, digamos, de futuro en el que podemos incidir desde el día de hoy en la generación de esta información estadística. Es un tema en el que básicamente nos hemos aproximado por registros administrativos, básicamente a partir de los datos que se tienen en las policías o en algunos países en las instituciones de procuración de justicia. Pero todas y todos sabemos que cuando obtenemos datos que tienen que ver con la victimización o la violencia a partir de estos registros administrativos, pues al final del día son muy, muy limitados por el efecto de la cifra negra. Entonces, otra forma de aproximarse a estos fenómenos, pues ha sido los análisis cuantitativos. El día de hoy también cualitativos. El día de hoy vamos a discutirlos también en este seminario. Y el segundo tema tiene que ver con la violencia contra las mujeres en el contexto de crimen organizado. Como todas y todos ustedes saben, cuando hablamos de crimen organizado no hay una definición general. Hablar de crimen organizado cambia de región a región en el mundo, de país en país, incluso al interior de los propios países, hablar de crimen organizado tiene muy distintas connotaciones. Y eso si hablamos solamente del ámbito de la definición jurídica. Si hablásemos de la definición estadística, pues evidentemente no existe. No existe una definición que nos permita a todos medir por igual el concepto de crimen organizado. Y aquí, además de esa discusión, la pregunta fundamental es si ante la existencia en el ámbito comunitario de crimen organizado, cualquiera que sea la definición, la violencia contra mujer o la violencia contra las mujeres cambia en su dinámica, cambia en su magnitud, cambia en su lógica.
Esa pregunta o esas hipótesis son digamos, de los temas centrales a analizar y discutir en este seminario en la parte metodológica. Evidentemente, pues es el objetivo central, entonces es enfatizar la relevancia que tiene la medición de las violencias en estas poblaciones, con estos fenómenos, y evidentemente mejorar la aproximación empírica, digamos, y de datos para estas temáticas. Entonces, la importancia de la medición es central a esta discusión. Lo que sabemos sobre estas violencias y las fuentes con las que contamos al día de hoy para generar estos datos, así como los retos, evidentemente, metodológicos, conceptuales, operativos y éticos para la generación de información estadística es lo que nos une en la discusión el día de hoy. Por ello, yo me permitiría agradecer no solo, desde luego, el tiempo y la atención de todas y todos ustedes que asisten el día de hoy a esta conversación, sino desde luego y en particular, de manera especial, a la doctora Xione Frías del CRIM de la UNAM, a la doctora Avi Córdoba de la Universidad de Notre Dame, a la maestra Salomé Flores Sierra del Centro de Excelencia y a la doctora Alejandra Ríos por guiarnos y acompañarnos en esta conversación. Pues hechas estas palabras, yo no me queda más que agradecer a todas y todos ustedes su espacio, su tiempo y esperar que sea una buena jornada, que este conversatorio y los que vengan sean de profundo interés para nuestra audiencia, para esta comunidad interesada en la generación de datos con alta calidad. Desde luego, para el INEGI es muy importante mantener siempre estas discusiones de cómo mejoramos las metodologías, los conceptos y cómo mantenemos a la vanguardia la información estadística que producimos nosotros y de la cual nos rodeamos a través de estas expertas y expertos que nos acompañan el día de hoy. Entonces, yo regreso la palabra a la maestra Salomé Flores y a la doctora Alejandra Ríos para iniciar estas conversaciones. Muchísimas gracias a todas y todos. En buena hora. Muchas gracias, Adrián. Nos da mucho gusto que exista este interés y esta preocupación por medir de una mejor manera el impacto que tiene el crimen organizado. Ciertamente, aunque no existe una definición única de crimen organizado, sí hay que reconocer que ha habido avances importantes en la Convención Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado, que al menos reconoce algunos delitos como crimen organizado, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas. Tenemos al menos ya un punto de partida, pero sin duda, pues hay un gran camino por avanzar en medir las violencias que están asociadas a algunas de estos mercados ilícitos que se reconocen como los mercados en los que el crimen organizado trabaja y opera. Y pues desde UNODC muy interesados en contribuir a mejores mediciones y en la medida de lo posible a generar estándares internacionales para que los países tengan marcos de referencia estandarizados que permitan generar mediciones de calidad completas y comparables. Muchas gracias, Adrián, y cedo ahora la palabra a Alejandra para iniciar esta conversación. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias al vicepresidente Franco por la bienvenida y por la apertura a este seminario, que yo antes de iniciar solamente recuperar el objetivo de lo que estaríamos haciendo en estos seminarios. Básicamente, la idea fundamental es crear como una comunidad epistémica, es decir, un espacio de diálogo sobre las personas que han dedicado tiempo, esfuerzo, espacio de la sociedad civil, de la academia, de los organismos internacionales, de las oficinas nacionales de estadística, a la investigación, al análisis y al levantamiento de información sobre distintos tipos de violencia, pero en particular este seminario permanente estará totalmente dedicado al análisis de lo que corresponde a la violencia contra niños, niñas y adolescentes y a la violencia contra la mujer. En particular, el día de hoy estaríamos hablando de una manera global sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes y de un zoom específico de la violencia que confrontan las mujeres en los contextos de crimen organizado. Definimos a esto como violencias ocultas
no por la intención de esconderlas, sino por lo poco que sabemos de estas violencias. Son violencias que reconocemos su existencia, lo vemos en las noticias y sin embargo no hemos logrado como comunidad interesada en el levantamiento de información estadística, en encontrar criterios totalmente objetivos y empíricamente viables que nos permitan levantar información de manera sistemática e información que podamos presentar de manera comparada. Entonces, para este primer seminario tenemos la gentil participación de dos investigadoras muy connotadas en el análisis de las violencias. Por un lado está la doctora Sonia Frías, quien ha sido una gran aliada de esta Dirección General desde hace tiempo. Y ya Salomé mencionaba que Sonia es investigadora titular de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde también es secretaria académica. Sonia es además una de las principales expertas en el análisis de violencia contra la mujer en México. Tiene 15 años de experiencia como investigadora en los temas. Ella fue también parte del el grupo de organización del foro del Sexual Violence Research Initiative que tuvo lugar en septiembre y que para todos los interesados en los temas saben que es el foro más importante de análisis de violencia contra la mujer a nivel internacional que se lleva a cabo cada 2 años. También nos acompaña la doctora Abby Córdoba, ya lo mencionaba Salomé, es profesora de la Universidad de Notre Dame. Y lo que a mí me gustaría destacar de la currícula amplia de Abby, a quien le agradecemos también que nos genere este espacio, porque también sabemos que tiene una agenda muy llena el día de hoy, me gustaría destacar que la investigación sobre violencia de género que ha realizado la doctora Córdoba fue galardonada por la Fundación Harry Frank Guggenheim con el Premio de Academia Distinguida, y en el 2020 su investigación sobre los impactos de las policías de género sobre las actitudes de violencia hacia la mujer en Brasil, particularmente hasta donde tengo entendido, Adi, ganó el premio al mejor artículo por la Southern Political Science Association. Entonces tenemos un panel totalmente de lujo y la intención es justamente desatar una discusión y un diálogo específicamente técnico. Entonces, ya con esta presentación, inicio con una primera ronda que es simplemente para poner o ubicar los temas sobre esta mesa de discusión. Parecen nuevamente temas que son distintos, muy distintos entre sí, pero lo que tienen ambos temas en común es que son violencias que empíricamente es difícil aproximarse y que justamente por eso la discusión conceptual y la discusión metodológica ya operativa ha quedado un poco en ciernes. Hay mucha investigación cualitativa y investigación también desde registros administrativos, pero no hemos logrado consolidar un cuerpo que nos permita adentrarnos en el análisis. Y por otro lado, ya con esto cierro la reflexión inicial, esto que nos podamos aproximar solamente a partir de registros administrativos tiene un sesgo evidente. El primero es que sabemos no solamente que es una fotografía parcializada de la evidencia o de la prevalencia total, sino que también es una fotografía sesgada, porque los registros administrativos capturados desde las instituciones públicas usualmente ya es cuando estamos ante una violencia con un nivel importante de severidad. Entonces, ¿cómo logramos tener un mejor conocimiento de esa prevalencia total que nos es oculta todavía? Esa es la reflexión central de este diálogo. Y la primera pregunta, que es la más obvia, o que pareciera ser la más obvia, pero no quisiéramos quisiéramos dejar un piso parejo, es porque sería importante medir la violencia contra niños, niñas y adolescentes en términos del impacto, por ejemplo, que eso puede tener ante la sociedad y las convivencias comunitarias, para pasar con la misma pregunta, Abby, sobre por qué es importante entender la dinámica de la violencia contra la mujer en los contextos de crimen organizado en un país como México y como algunos de América Latina, Centroamérica, etcétera, Colombia, donde esto es un problema con mucha penetración. Entonces, empiezo, Sonia, si nos puedes ayudar con esa primera reflexión. ¿Por qué tendríamos que poner atención a al tema en particular con este énfasis? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues básicamente tenemos que poner énfasis en lo que les está sucediendo a los niños y adolescentes
Digo, porque ellos son un grupo poblacional que precisamente por la etapa del desarrollo en la cual se encuentran están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque estos niños y niñas acaban siendo objeto de victimización directa y de victimización indirecta. Y aparte, porque en la etapa de la infancia y la niñez es clave en el desarrollo de los niños y en su vida adulta. Es decir, en México, al igual que en otros países, pues tenemos amplia evidencia de que los niños que crecen en contextos disfuncionales, violentos, desfavorecidos, así como en hogares donde se produce violencia interpersonal, ya sea también que ellos la padezcan o que la estén atestiguando, están en mayor riesgo de padecer experiencias negativas y problemáticas a lo largo de su adolescencia y la vida adulta. Por ejemplo, sabemos que los niños y niñas que crecen en este tipo de contextos y que han padecido violencia tienen en el futuro pues un mayor riesgo de estar involucrados en actividades de carácter criminal que acaban teniendo un desempeño laboral, escolar disminuido. También determinadas cuestiones como por ejemplo comportamientos suicidas, ideación suicida, abuso de sustancia, problemas de salud. Incluso, por ejemplo, un estudio reciente muestra que los niños que crecen en contextos violentos y que padecen violencia tienen mayor intención de migración, así como padecen revictimizaciones a lo largo de su vida adulta. Entonces, el tema de la violencia en contra de los niños y niñas, históricamente, pues ha sido ignorado, ¿no? Ha sido invisibilizado. Podríamos pensar, por ejemplo, que no fue hasta 1857 cuando en Francia Ambroise Tardieu escribió Estudio médico legal sobre los atentados contra las costumbres, ¿no? Precisamente para visibilizar lo que les sucedía a los niños. Posteriormente, hasta 1874, pues se conoce el caso de una niña quien era golpeada y encadenada por sus padres, ¿no? Y los vecinos lo que hicieron fue denunciar los hechos, pero no había ninguna instancia legal para ello. Y saben que a raíz de este evento, precisamente, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en Animales fue que creó la primera sociedad para la prevención de la crueldad en los niños, ¿no? Entonces, esto históricamente nos coloca también en una posición que nos permite comprender cómo esta problemática pues ha sido invisibilizada, ha sido en cierta manera como normalizada. Y si nos ponemos a pensar en el conocimiento que hemos tenido y que hemos ido adquiriendo sobre, por ejemplo, determinados grupos, como por ejemplo las mujeres con la violencia de género, y comparamos el conocimiento que tenemos sobre las distintas formas de violencia y victimización que tienen los niños, que tenemos sobre los niños y adolescentes, este es bastante reducido, Alejandra. Gracias, Ana. Y aparte parece como si fuera, se repitiera un poco las características en términos de la ponderación y la aquilatación de la relevancia del tema de la violencia contra los niños como un asunto también público y no solamente como un asunto que le concierne nada más al ámbito familiar. Y esto parece que es un desarrollo, a pesar de todo y a pesar de que estamos hablando de niñas, de niños, es un desarrollo relativamente reciente hasta donde entiendo. Y en eso, digamos, el análisis y el desarrollo metodológico y teórico se parece un poco al de violencia contra la mujer. Ahora, lo que también tenemos, y déjame paso al contexto que me gustaría indagar, Abby, es que una de las cosas que ha generado una alerta particular en los últimos años, por ejemplo, en el caso mexicano, ya tú nos dirás en qué medida esto también ha tenido mayor incidencia y gravedad en otros contextos, es el incremento, por ejemplo, de los delitos de trata, ¿no? Dentro de todos los márgenes que podemos tener sobre información en registros administrativos, se ha identificado un incremento en violencia contra los niños y niñas, no solamente las niñas,
en materia de trata con distintos propósitos. Por un lado, el propósito sexual, pero también tenemos el propósito, por ejemplo, de explotación. En el caso de los niños varones, tenemos también evidencia cualitativa de una explotación para involucrarlos en los procesos de crimen organizado, que se ha analizado poco, pero que, bueno, afecta a comunidades muy particulares y provoca fenómenos de desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pero acotándome al tema de la violencia contra las mujeres y las niñas en estos contextos de crimen organizado. Sabemos que existe, lo vemos en las noticias, no solamente en México, también en otros países. ¿Por qué es relevante entender esas dinámicas, Fabi? ¿Qué es lo particular que tenemos que poner atención? Sabemos que se utiliza la violencia sexual en contextos de guerra, etcétera. ¿Cuáles son las analogías que se pudieran obtener y por qué es relevante analizarlas? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este importante evento. En realidad es un gran honor compartir este espacio con tan distinguidas panelistas. Bueno, mi investigación en general se enfoca, digamos, en el contexto latinoamericano más ampliamente y particularmente en Centroamérica. Dicho eso, también tengo nuevos proyectos en México y por lo tanto, pues estoy también aprendiendo mucho, bueno, de los datos que existen en México y algunas de las dinámicas. Para contestar como tu pregunta inicial general, bueno, para mí, en el contexto latinoamericano en general, el medir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es sumamente importante para la identificación, focalización e implementación de políticas públicas efectivas encaminadas a reducir significativamente los índices de violencia generales, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque ya como lo decía Sonia, es precisamente esta población la que es más propensa a no solamente, bueno, estar involucrada en asuntos de crimen organizado, pero también de ser victimizada. Y por lo tanto, si queremos bajar, reducir significativamente las tasas de violencia en general, no va a ser posible si no logramos tener políticas públicas basadas en evidencia empírica y científica que nos ayuden realmente a hacer un mapeo de nuestros países para lograr políticas focalizadas. Y solo para agregar un poco en general al tema, si vemos datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues nos indican que la tasa de homicidios en el continente americano y latinoamericano en particular son principalmente explicadas por violencia letal contra jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y ya acotando más al tema de violencia contra las niñas y las mujeres, revisando, por ejemplo, la última encuesta del INEGI, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRE, vemos que las niñas y mujeres entre 15 y 24 años de edad sufren sistemáticamente una mayor incidencia de violencia de género de índole psicológico, físico y sexual comparado con otros grupos de edad. Solamente en el tema de violencia económica vemos que grupos mayores tienden a tener o sufrir este tipo de violencia y esto, bueno, era un poco de esperarse, ¿no? Por los recursos económicos a los que obviamente que son más limitados que puede tener una población más joven. Entonces, si pensamos en cómo afecta el crimen organizado estas tendencias, de hecho, puedo, digamos, decir con mucha propiedad y evidencia para el caso centroamericano y específicamente El Salvador, que bueno, es mi país también y que he hecho mucha investigación en El Salvador y ahora tratando de integrar otros casos también en mi proyecto de libro, es que precisamente el crimen organizado incrementa la incidencia de violencia sexual en los contextos comunitarios, logrando con información existente, limitada, pero aún así muy
muy rica que me informa, digamos, estadísticamente estas tendencias. Desafortunadamente vemos que el crimen organizado incrementa la violencia no solo contra las mujeres y niñas, pero como sabemos también niños y jóvenes. ¿Y por qué? Pues en gran medida, no solo porque esta población puede estar involucrada, digamos, en crimen organizado de manera voluntaria, sino que se ve una clara tendencia de altos índices de victimización, porque es esta población a la que el crimen organizado tiende como tiende a ver como un objetivo, un target para llevar a cabo su accionar delictivo y fortalecer sus organizaciones criminales. Entonces, solo como para cerrar, digamos, concretamente, mi respuesta es que si no tenemos una medición sistemática con índices comparables que nos ayuden a comprender los patrones de esta violencia, de este múltiple, digamos, menú, desafortunadamente, de violencias ocultas contra esta población vulnerable, la implementación de políticas públicas para disminuir los índices generales de violencia estaría llevando pues bastante, ¿no? Como lo podríamos resumir a ciegas, porque estaríamos dejando sin poder tener un entendimiento de una población que es principalmente vulnerable, por lo que se hace de sumo interés e importancia para todas nosotras de tener este tipo de datos, no solo periódicos, pero veraces, basados en metodologías científicas y comparables a nivel internacional. Gracias. Gracias, Abby. Ahí es interesante que, bueno, lo que por análisis cualitativos también sabíamos, estos altos índices de victimización donde se cosifica a las víctimas como targets, decías, ¿no? De venganza dentro del contexto de los distintos grupos del crimen organizado. Y habla lo que mencionabas del ámbito comunitario. Me queda un poco la duda, pero antes de que se me olvide, de si hay evidencia actual de que tenemos una mayor incidencia incluso de violencia sexual o violencia física dentro del ámbito familiar y del ámbito de la violencia de pareja. Si hay alguna evidencia de que en contextos, en comunidades muy permeadas por la lógica del crimen organizado, que aparte impacta muchísimo también en lo que son roles de género, pues, si puede haber alguna asociación de un incremento en prevalencias o si en realidad es una variable que no es una variable interviniente relevante. Porque ahora la siguiente pregunta sería justamente saber qué es lo que sabemos en concreto de estas violencias. Sonia ha hecho un análisis muy amplio de la violencia contra niños, contra niñas, contra adolescentes. ¿Qué es lo que sabemos de esta violencia a partir de registros administrativos, Sonia? ¿Qué es lo que medianamente podemos aproximarnos? En el caso mexicano, yo sé que tú también tienes evidencia de otras latitudes, pero ¿qué sabemos en estos momentos? ¿Algún nivel de los niveles tanto de prevalencia, las tendencias, las dinámicas, para movernos después, Adi, en esta pregunta que te hacía sobre si esta violencia impacta en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, y un par de reflexiones entre ambas cosas. Por ejemplo, ya con esta cierro, Sonia, te dejo la palabra. Salía un artículo interesante en El País ayer o antier, no sé si lo han visto, sobre cómo se han incrementado los casos de violencia sexual, en particular entre mujeres jóvenes, y en particular se hacía y se detectaba que dentro de esa violencia sexual, alrededor del 58% de esa violencia sexual era violencia sexual con penetración. También hablaban de que una posible correlación, y por eso regreso, por eso son temas interrelacionados, en cómo muy probablemente la exposición de los niños y también de las niñas a una pornografía violenta en etapas tempranas, que es muy propio de los contextos desarticulados, generaba una idea equívoca sobre cómo eran los procesos de aproximación sexual y cómo eso podía ser una variante. Estoy hablando de España, que es un contexto controlado, ¿no? Que es un contexto distinto, con una institucionalidad distinta, pero digamos, podemos hablar de una dinámica similar, un poco para dar cuenta de cómo
sí hay una relación importante entre esta violencia contra infancia y en esta violencia en estos contextos desarticulados, déjenme decirlo así. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos, Sonia, hasta el momento de estas violencias contra niños, niñas y adolescentes? Y sobre todo, ¿por qué fuentes tenemos esa información para irnos aproximando a cómo generamos más información y de qué manera? Gracias, Alejandra. Pues lo que actualmente conocemos sobre violencia y victimización en contra de niños, niñas y adolescentes, pues es un conocimiento fragmentado en el sentido de que, por un lado, como comentaban, tenemos los registros administrativos, que lo que nos acaban generando son aquellos casos de personas que acudieron a solicitar algún tipo de ayuda a alguna institución pública. Y eso es problemático en el caso de los niños, ¿no? Y adolescentes, precisamente porque hay una relación de dependencia de estos niños. Entonces, pues tienen que ser personas adultas las que acaben acompañándolos o acaben llevándolos o acaben poniendo estas solicitudes de ayuda, estas denuncias, etc. Por otro lado, tenemos lo que nos dicen distintos estudios de carácter cuantitativo, entre ellos estudios, encuestas de carácter nacional. Por ejemplo, en el caso de las mujeres mexicanas, la ENVIRE 2021 y sus ediciones previas, pues sí nos permiten saber si tuvieron experiencias de violencia sexual antes de cumplir los 15 años, también si padecieron violencia física o emocional en la familia de origen o si la atestiguaron. Contamos también con algunos otros encuestas que están centradas en, que tienen módulos específicos para adolescentes, como la encuesta de cohesión social y prevención del delito, la ECOPRED. También tenemos algunas otras encuestas, como por ejemplo puede ser la encuesta nacional de nutrición, la encuesta nacional sobre niños, mujeres, niños y niñas. Pero la característica que tienen todas estas encuestas es que tienden a centrarse en determinadas formas de victimización o que recogen la victimización de los niños, niñas y adolescentes en la medida en que hayan tenido algún tipo de afectación sobre su salud, ¿no? El año pasado nos dimos a la tarea de hacer un mapeo del conocimiento actual que tenemos sobre violencia y victimización de niños, niñas y adolescentes aquí en México. Y identificamos 428 publicaciones que emplearan métodos cuantitativos o métodos mixtos. De todas esas publicaciones, acabamos analizando 354 publicaciones, precisamente porque eran aquellas que pues sí proporcionaban datos nuevos, empíricos, etc. La mayoría de nuestro conocimiento que tenemos actualmente, derivado de ese análisis que realizamos, es que el 38% de esas publicaciones vienen de una disciplina, de la disciplina de la psicología. Un número muy similar, el 37% de la sociología, 9% de la medicina, 14% educación y 4% a partir de estudios criminológicos. La mayoría de estos estudios, que ya les digo que son limitados porque no permiten medir la violencia y la victimización de una manera comprensiva, pues se producen a partir de muestras no probabilísticas. ¿Qué quiere decir? Que en el sentido que nos comentaba Avi, pues en este momento contamos con poca información para poder desarrollar políticas públicas de manera integral que nos permitan prevenir la violencia o las violencias en contra de los niños y de las niñas y de las adolescentes. Entonces, aunque contamos con algunas fuentes de datos,
pero necesitamos que estos datos sean datos de carácter probabilístico y que también sean considerados, ¿no?, los contextos en los cuales están los niños y las niñas, ¿no? Escuchando a Abby y escuchándote a ti previamente, Alejandra, me acordaba de un artículo que escribí por ahí, me parece, del año 2016, 2017, utilizando precisamente los datos de la ECOPRED, ¿no? En el cual encontrábamos que todas las distintas formas de violencia y victimización que padecían los adolescentes en ese momento, había 3 factores que eran comunes a las distintas formas de victimización, ¿no? Había el factor de los entornos en los cuales vivían los chicos y vivían las chicas, ¿no? Entonces sabemos que en los entornos violentos, en los entornos desorganizados, en los entornos peligrosos, invariablemente los chicos y las chicas son objeto de mayor victimización. La segunda factor que era común a todos era el hecho de los pares. Es decir, si los pares con los que se juntaba el adolescente incurrían en actividades desviadas o criminales. Y la tercera era si el joven o la joven, estamos hablando de 12, 17 años, pues él mismo también incurría en ese tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta pues, estos contextos para poderlos comprender de una manera como más clara. Y necesitamos tener en cuenta todas las formas de victimización porque a lo mejor la supervisión parental, como nos mostraba ese estudio, sí nos sirve para prevenir, por ejemplo, que los niños y las niñas y las adolescentes sean objeto de un robo. Pero al mismo tiempo, la supervisión parental llevada a un exceso, sabemos que es un factor que pone en riesgo a los chicos y a las chicas para ser objeto de acoso escolar en las escuelas. Entonces, sí necesitamos el conocer de una manera completa las distintas formas de victimización y los factores que están asociados a ellas. Gracias, Sonia. Y bueno, con esto creo que se empieza a mostrar un poco las conexiones que tenemos en contextos como el mexicano, como el centroamericano, sin duda, como algunos países de la región, que bueno, también es importante no solamente generar la información pertinente al caso mexicano, que por supuesto eso es parte de nuestras responsabilidades, sino también poder generar, por eso la relevancia de tener una comunidad epistémica, generar también las posibilidades de levantar esta información en otras latitudes para poder ponderarnos, para poder conocer cómo se mueve esto a nivel regional o también cómo se mueve a nivel estrictamente de país. Pero esto que hablaba Sonia sobre estos 3 factores, los entornos violentos, desorganizados, los entornos peligrosos que incrementan estos procesos de victimización, que ya lo mencionaba también anteriormente Abby, y que están reconocidos también en la literatura como la victimización directa es determinante sin una intervención terapéutica, pero también como la victimización indirecta genera patrones de conducta y no solamente patrones de conducta, sino la internalización de roles específicos que después se proyectan y pueden hacer todavía más arraigado un proceso de dinámicas sociales que son violentas tanto contra las mujeres, contra la propia infancia, estos procesos de disciplina coercitiva también, o los procesos de abandono. Entonces, me paso, Abby, con este pequeño, digamos, puente que nos está tendiendo Sonia sobre el apartado de los contextos para regresar a esa pregunta que dejaba en el aire previamente. Sabemos, más bien, ¿qué sabemos? No sabemos, sino que tú nos digas qué sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos en términos de esta violencia? ¿Cómo se transforman las violencias contra la mujer en estos contextos de crimen organizado, incluyendo a mujeres y a niñas?
Y bueno, cuando hablamos de niñas, aunque sabemos que hay un sesgo particular de violencia sexual más intensa contra las niñas, también hay una violencia importante en estos contextos contra niños. Entonces, me cuesta a veces mucho trabajo disociar totalmente por las características de la vulnerabilidad de ambos. Pero, ¿qué es lo que sabemos en materia de las dinámicas, Abby? De la violencia contra la mujer en estos contextos de crimen organizado, si impactan en el ámbito familiar, si impactan en el ámbito de pareja. Hay algunos estudios también sobre cómo impactan en los roles de género, y para hacer este puente que nos tendía Sonia sobre el impacto que tiene como factores detonantes los entornos violentos. Entonces te dejo esa reflexión sencillita, ¿no? Si nos puedes ayudar. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, sí quisiera retomar el tema del contexto y principalmente contextos de crimen organizado como el de nuestros países y cómo podríamos llegar a aproximarnos, ¿no? A entender las dinámicas específicas de violencia de género en particular, utilizando instrumentos, bueno, que ya tenemos y principalmente las encuestas de victimización, pero luego quizás en el otro apartado podemos platicar más detalladamente de qué falta, ¿no? En términos metodológicos y de contenido de cuestionarios para tener instrumentos aún más afinados. Quisiera comenzar nuevamente haciendo referencia a la encuesta del 2021 del ENDIRE. Me sorprendió, digo, mucho de que en realidad muestra que en el ámbito comunitario, a lo largo de la vida, las niñas y mujeres entrevistadas pues indicaron una mayor tasa de victimización en el ámbito comunitario, violencia de género, que se incrementó de 38.7 a 45.6 del 2016 al 2021. Con esta encuesta en sí y teniendo un módulo de violencia de género en el ámbito comunitario, podemos ver, bueno, que ya nos está dando unos indicios, ¿no? De que hay algo, no solamente que cambió, pero dinámicas específicas en los contextos donde están residiendo las niñas y mujeres en el contexto mexicano, que también lo vemos en otros contextos, como por ejemplo el del Salvador, donde quisiera citar alguna evidencia basado en mis estudios, también utilizando una encuesta nacional de violencia contra la mujer. Esta fue llevada a cabo en el 2017 y lo que encuentro con base a esta encuesta es que, como mencioné anteriormente, sí hay una mayor violencia, una tasa mayor de violencia sexual contra las mujeres en el ámbito comunitario, en zonas donde el crimen organizado tiene una mayor incidencia o ejerce un mayor control territorial. Esto, para hacer este tipo de análisis, implica bueno, tener una encuesta de victimización amplia, con una muestra también amplia, pero cruzar estos datos, información con otras fuentes, como por ejemplo los registros a nivel territorial de la incidencia del crimen organizado. Ahí vamos planteando algunos de los retos en poder tener una mayor, bueno, un mayor acercamiento al tema. ¿Qué concretamente son los resultados de este estudio? Bueno, encontré que las mujeres que viven en zonas controladas, en el caso, bueno, de El Salvador, por crimen organizado relacionado a pandillas, o que viven muy cerca de estos lugares controlados, tienen un 9% mayor grado de probabilidad de ser víctimas de violencia sexual en el ámbito comunitario. No solamente eso, sino que en dichas zonas controladas por el crimen organizado también estadísticamente se ve que hay reportes de que el tipo de violencia experimentada se califica como muy de gran gravedad.
Es decir, que no solo están las mujeres siendo victimizadas por violencia sexual a una mayor tasa, pero también lo que se reporta que se sufre es aún más grave que en otros contextos donde podría haber menos injerencia del crimen organizado. Con respecto a la pregunta concreta de cómo estos ámbitos comunitarios que pueden estar dominados por crimen organizado, tener una injerencia alta del crimen organizado, cómo afecta las dinámicas en el hogar. Nuevamente, con base a esta información que he analizado, lo que encontré es que también la incidencia de violencia de pareja o intrafamiliar es mayor en territorios cercanos o controlados por el crimen organizado. ¿Y eso cómo se explica? Pues hay muchas teorías que podemos establecer, pero una de ellas que por lo menos desde toda la información, tanto cuantitativa como cualitativa, que tengo al alcance, lo que se evidencia es que en esos lugares con mayor índice de violencia criminal hay mucha más impunidad. Entonces, aún si la pareja de la mujer no está involucrada en crimen organizado, se siente como que hay bandera verde, ¿no? Luz verde para poder victimizar. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo encuentro que son en esos sectores muy específicos donde hay aún una menor tasa de búsqueda de ayuda, no solo a instituciones de gobierno, sino que también a instituciones de la sociedad civil. Es decir, que las mujeres tienden a no reportar la violencia intrafamiliar sufrida y también no se reporta la violencia sexual. Entonces tenemos, digamos, contextos bien específicos donde diferentes tipos de violencia coinciden y donde al mismo tiempo el buscar ayuda es más difícil por miedo en realidad a represalias por parte de grupos del crimen organizado. Gracias, Adi. Entonces, lo que tenemos es la incidencia de violencia de pareja o intrafamiliar termina siendo mayor, igual que la violencia sexual en contextos o en territorios controlados por crimen organizado. Una hipótesis es esta percepción de amplia impunidad y, digamos, no lo sé, lo suelto también como una posibilidad que habla y por eso también estos seminarios, la idea es empezar a generar estas ideas de también cruzar sobre la oferta institucional de atención. En territorios controlados por crimen organizado sabemos que la oferta institucional de atención se repliega por obvias razones, dando prioridad a la estabilidad social y minimizando un poco la presencia de otro tipo de instituciones como pueden ser los centros de atención a víctimas, como pueden ser incluso los propios ministerios públicos especializados, dando un mayor énfasis por política criminal simplemente a los delitos de mayor impacto, ¿no? Entonces, se juegan, hay dos variables que van en el mismo sentido tal vez, y una manera de identificarlo puede ser en qué tanto la penetración de esta oferta institucional. Ahora, de todas maneras nos deja en el mismo lugar, porque estamos hablando nuevamente de registros administrativos, es decir, acudes a pedir ayuda ya cuando tienes unos márgenes y unos niveles de severidad usualmente más altos, que es parte de lo que también ha confirmado la investigación que ha realizado Sonia a lo largo de los años. Ahora, tenemos más o menos fotografías difusas y lo que las dos nos están diciendo es que lo idóneo es tener encuestas de victimización o encuestas que nos permitan identificar estos niveles de victimización, pero con características específicas. En ambos casos es un poco movernos de estos estudios cualitativos que son profundamente importantes para identificar las dinámicas de las violencias, pero movernos de estos estudios más acotados y tratar de ampliar a encuestas de victimización que pudieran ser probabilísticas, ¿no? Y que pudieran tener representatividad. Aquí tenemos, en México, tenemos digamos, el beneficio y tenemos la suerte de contar con una encuesta como la ENDIRE, que efectivamente es una encuesta probabilística muy amplia, con una muestra muy particular, pero es un caso extraordinario.
¿no? En América Latina es muy difícil encontrar una encuesta con estos márgenes de representatividad y de penetración y también con esta recurrencia y sistematicidad. Entonces, son encuestas caras, son muy caras. Lo que estamos hablando aquí es necesitamos ese tipo de encuestas, nos dice Sonia, probabilísticas con mayor representatividad, que no se enfoquen estrictamente a la experiencia de victimización, sino sobre todo, Sonia nos explica, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes que nos permitan contextualizar la violencia y que nos permitan identificar los factores detonantes de violencia. Y Avi, tú nos comentas que las encuestas de victimización, para que tengan mayor potencial, lo tenemos que cruzar con estos registros administrativos, pero también sabemos que padecemos una debilidad institucional en la región, donde los registros administrativos, digámoslo así, no es nuestro fuerte, ¿no? O sea, hay todo un margen de oportunidad en lo que corresponde a registros administrativos, pero decías también que estas encuestas tenían que ajustarse para que en ciertos contextos pudieran capturar algunas de las características de esta violencia que mencionas. A mí me parece importante que no solamente has identificado un aumento en las prevalencias, sino también un aumento en la severidad. Entonces, parece como si parte de lo que tuviéramos que ajustar es aquellas variables que nos permitan capturar severidad. En ambos casos, ¿no? Tendríamos que movernos hacia allá. Pero los retos metodológicos en ambos casos y los retos éticos en ambos casos y los retos operativos en ambos casos, tanto en contextos controlados por crimen como en el ámbito de niños, niñas y adolescentes, pues son bastante amplios. Entonces, la calidad de la información en estos temas, todas lo sabemos, depende de que respetemos esos criterios éticos y metodológicos. ¿Qué es lo que la literatura ha mencionado? ¿Qué es lo que las organizaciones han puesto sobre la mesa para poder hacer esta penetración? Por ejemplo, en el caso de crimen organizado hay una ponderación importante entre si entramos con entrevistadoras solo mujeres, en un contexto que ya per se pone a las mujeres en una situación de riesgo, que ganamos, que perdemos, o simplemente es incorporar ciertas variables que nos permitan identificar un nivel de severidad específico. ¿Qué se hace en esos casos, Avi? Y de este lado, Sonia, los criterios mínimos esenciales para poder levantar esta información con calidad a partir del respeto de los derechos humanos de los niños, las niñas, los adolescentes. Creo que ambos, reitero, parecen ser temas muy distintos, pero en realidad se parecen mucho y están muy entrelazados. Te dejo el micrófono, Sonia. Bueno, pues lo que nos planteas, Alejandra, pues es un montón de retos, ¿no? Un montón de retos porque necesitamos, por un lado, también que cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pues incluir también a los niños más chiquitos, digo, porque la experiencia que tenemos en nuestro país es que normalmente los niños más pequeños no son incluidos, ¿no? Es decir, hay mucha investigación, por ejemplo, realizada en escuelas, pero son niños a partir de secundaria, cuando sabemos que los niños menores de 12 años también son objeto de victimización. Claro, el gran reto, uno de los grandes retos, he identificado 5 retos a medida que estabas hablando, es precisamente si contestar ese cuestionario va a ser una experiencia negativa, ¿no? Para las personas. Es decir, para los y las jóvenes, ¿no? De 12 años para arriba, así como también para las personas que contestarían el cuestionario para los niños más pequeños, que ese es el segundo reto, ¿no? Es decir, si queremos incluir a los niños más chiquitos, ¿quién sería un buen informante para medir es decir, un buen informante para contestar el cuestionario? Hace unos meses realizamos un pequeño piloto aquí en el estado de Morelos y una de las preguntas que queríamos contestar precisamente es si contestar un cuestionario sobre violencia y victimización de niños, niñas y adolescentes. Y eso que era un cuestionario bastante completo en el sentido de que implicaba distintas secciones sobre victimización directa, indirecta en la comunidad, violencia sexual, violencia por parte de pares, cibervictimización,
noviazgo, etcétera. Y lo que sabemos a partir de este piloto es que en general las personas sí quieren contestar el cuestionario, es decir, un porcentaje pequeño de la población, de los adolescentes y de los cuidadores o cuidadoras principales de los niños, dijo sentirse molesto o incómodo, ¿vale? Ese porcentaje estuvo alrededor del 14%, pero cuando posteriormente teníamos una pregunta de seguimiento sobre si volverían a contestar, la mayor parte de las personas dijo que sí volverían a contestar, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿no?, que haya personas que se sientan incómodas recordando eventos de violencia, victimización, que sabemos que pueden ser como muy traumáticos. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos. El segundo reto era que habías apuntado por acá, es el que había señalado, ¿no? Si importa el sexo de la persona entrevistadora, porque, por ejemplo, hacíamos referencia a la ENDIRE, que la ENDIRE, las personas entrevistadoras son mujeres, ¿no? Son mujeres entrevistando a otras mujeres. Pero a la hora de preguntar sobre las experiencias de violencia y victimización de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, pues tendrían que ser entrevistadores de ambos sexos. Aunque, como nos comentaba Avi, tú también hacías referencia, Alejandra, el hecho de los problemas que pueden implicar de seguridad para las personas que van a levantar este tipo de información. Creo que otro de los retos es si hay diferencias entre si estos cuestionarios son autoadministrados o no son autoadministrados, al menos aquellas secciones que puedan resultar muy sensibles, ¿no? Como por ejemplo las de violencia sexual. Entonces necesitamos hacer como más, o por ejemplo también las que hacen referencia a si los jóvenes están incurriendo en determinadas actividades que puedan ser catalogadas como criminales o desviadas, ¿no? Digo, porque por cuestiones vinculadas a la deseabilidad social, pues hay veces que prefieren, ¿no? Hemos obtenido mejor respuesta si ellos mismos van contestando esa sección del cuestionario en un dispositivo, a si hay un determinado entrevistador. El último gran reto que me gustaría mencionar, porque el de los cuidadores o cuidadoras para los niños más chiquitos, si son buenos informantes o no, pero déjenme decirles de que en este piloto precisamente que levantamos, sí encontramos que los cuidadores y cuidadoras en general son buenos informantes para todas las secciones, con excepción de la sección de violencia sexual. Y eso se explica precisamente porque la mayor parte de las personas agresoras sexuales son integrantes de la propia familia, ¿no? Entonces, ese sí se constituiría un reto. Y el último que me gustaría mencionar es precisamente el que tiene que ser una encuesta a hogares, ¿no? Tiene que ser una encuesta a hogares porque en países como, por ejemplo, México, aproximadamente el 35-36% de los chicos y chicas de entre 16 y 17 años no va a la escuela. Entonces, ¿dónde conseguimos a estas personas que probablemente el hecho de que no estén yendo a la escuela ya les está poniendo en una situación de desventaja en comparación con sus pares que sí están yendo a la escuela? Entonces, el hecho de que sea una encuesta a hogares pone el reto adicional, al igual que podríamos pensar en el caso de la ENDIRE, de que muchas veces las personas que son responsables de la victimización residen en ese propio hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo levantar una encuesta para que los chicos, las chicas, las informantes puedan proporcionar toda esta información sin ponerlos en una situación de riesgo, ¿no? Lo importante para esto es obtener, desde mi punto de vista, la aprobación de los correspondientes comités de ética. Este estudio que les mencionaba tuvo la aprobación del comité de ética y sobre todo asegurarnos de que tenemos el consentimiento por parte de las personas adultas, porque recordemos de que vamos a estar trabajando con niños, niñas y adolescentes,
pero por otro lado también el asentimiento, ¿no?, de los chicos y chicas, en el sentido de que puedan sentirse libres si quieren participar o no quieren participar en este tipo de ejercicios para levantar información. Gracias, Sonia. Voy apuntando todas estas angustias, ¿no? Pues nada más proyectándolas en lo que pueden ser retos operativos. Para hacer un cierre ahorita que Abby nos comparta esta reflexión sobre qué tendríamos que ajustarle, Abby, a esas encuestas de victimización ya existentes sobre violencia contra la mujer, en consideración de que para que sigan siendo lo que son, necesitamos cumplir con estos principios metodológicos y éticos. Tenemos ejemplos, hay encuestas levantadas en Haití, hay encuestas levantadas en contextos de guerra, o sea, tampoco estamos en una situación totalmente novedosa. ¿Qué nos diría la experiencia internacional? ¿Qué nos dice tu propia experiencia de qué variables habría que levantar y qué retos operativos habría que prever? Que son operativos y parece que eso los minimiza, pero en realidad son metodológicos. Entonces, ¿cuál sería para irle sumando esta lista de tremendos pendientes? Sí, muchas gracias. Bueno, como mencionaste, hay algunas encuestas que si bien el objetivo principal no es medir violencias o violencia de género, por ejemplo, y que tienen menos preguntas al respecto, sin embargo, se puede también como, digamos, aprender del cuestionario en términos de cómo estructurarlo y cómo algunos módulos en otras encuestas podrían ser integrados en encuestas de victimización en general. Y me refiero más concretamente a la necesidad de que hayan módulos o algunas preguntas, también porque sabemos que hay un problema de espacio, ¿no?, en las encuestas y qué tan larga se puede convertir, pero sin embargo módulos que nos ayuden a entender más el contexto o el ámbito comunitario. Y hacer preguntas delicadas sobre precisamente las condiciones de crimen organizado y ojalá la no existencia, información sobre recursos disponibles en la comunidad. Entonces, la misma encuesta puede ser un instrumento para poder recopilar esta información. Eh, Otra área que es de suma importancia, y luego hablo de, bueno, el tema ético y los procedimientos, ¿no?, es de reforzar el módulo sobre los perpetradores. Por ejemplo, la IDIRE sí pregunta, ¿no?, quién cometió el hecho para cada respuesta que una niña o una mujer da al encuestador. Sin embargo, creo que en general, en las encuestas de victimización en América Latina, incluyendo la de El Salvador que mencioné, como que esa parte todavía necesita ajuste para tener como integrar, ¿no?, como un potencial perpetrador también a alguien que esté involucrado en crimen. Habría que ver cómo se plantea como esa pregunta, ¿no?, el fraseo. Pero acá, por supuesto, si queremos integrar este tipo de módulos donde se hacen preguntas sensibles sobre el contexto comunitario que también pudiera, bueno, generar no solo molestia, pero también un mayor riesgo para el encuestado o encuestada, porque estamos hablando de reportes sobre crimen organizado y también de quién específicamente cometió el hecho. Creo que se hace importante quizás por lo menos pensar en crear metodologías más específicas para ciertas áreas geográficas cuando se hace la encuesta. Por ejemplo, en mi experiencia trabajando en comunidades de alto riesgo con alta tasa de crimen organizado en el contexto centroamericano, eso conllevó a un trabajo previo de platicar con las y los actores locales en esos sectores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil presentes en esas áreas y, por supuesto, líderes, lideresas comunitarias. Es decir, que primero hay que tener como una entrada
a esos sitios y la encuesta es cara a cara, que permita no solo, bueno, tratar de crear una confianza de la identidad, que la entidad que está llegando a hacer la encuesta, pero también para los encuestadores, porque creo de que ese es un tema también obviamente importante, cuidar tanto a los entrevistados como a los entrevistadores, y ahí es donde tenemos ese reto adicional, por lo que si vamos a hacer trabajo no específico en áreas con alta incidencia de crimen, necesitamos tener estos protocolos que nos ayuden a poder tener un acceso. Y por otra parte, como ya mencionaba Sonia, protocolos aún más estrictos en términos de asegurar que la entrevista se está haciendo en un espacio privado, ¿no? Para las mujeres y niños, niñas y adolescentes en general. Creo que ese es el tema. A mí yo concuerdo también y he encontrado eso con mi experiencia haciendo encuestas, que en realidad siempre he dicho esto, o sea, una encuesta se vuelve un instrumento que le da voz a las personas, y la mayoría de ellas reciben en realidad, bueno, la encuesta y el encuestador, si se logra esa confianza anticipada, ¿no? De manera muy positiva, porque es como la única vez quizás que le han hecho estas preguntas y pueden tener la posibilidad de compartirlas con otros, lo cual, digo, al mismo tiempo nos da una oportunidad de hacer conocer al público en general las experiencias de las poblaciones. Sí, de hecho, nada más, y gracias por las respuestas, tengo varias cosas de conclusión, pero antes de que se me vaya el dato, a reserva de que ahorita alguien del equipo me pueda corregir si esto lo estoy diciendo mal, pero al menos un tercio de las mujeres entrevistadas por la ENDIRE era la primera vez que hablaba sobre esta experiencia con alguna persona, ¿no? Entonces, estas encuestas también tienen un efecto pedagógico en tanto que permiten identificar situaciones de violencia, pero es una línea muy fina, y lo que las dos nos están planteando, a mí me parece que es un trabajo de instrumento en el sentido de poder incorporar las variables de contextualización que mencionaba Sonia, pero que también estás mencionando tú, Abby, en el sentido de cómo identificar la presencia de crimen organizado. Uno no llega y pregunta directamente la presencia de crimen, sino captura ciertas variables del contexto, ¿no? Procesos de dinámicas sociales que tal vez valdría la pena incluir para poder contextualizar de manera correcta, lo cual implica un cuestionario más amplio dentro de cuestionarios de victimización que ya llevan un patrón. Nos están hablando las dos del peligro, o más bien del cuidado y del reto de las consideraciones éticas de revictimización, sobre todo en la infancia, que ya son consideraciones y manuales aprobados al menos por la CEPAL. Ya hay todos unos lineamientos para estas entrevistas en niños, niñas y adolescentes, pero también sin hacerlo explícito, creo que están hablando de un reto técnico también mayor, que es la muestra. Si queremos que sea probabilístico y representativo para áreas de penetración de crimen organizado o de control de crimen organizado, y también que podamos capturar población suficiente de infancia y de adolescentes, pues el tamaño de la muestra tiene que ser o muy amplio, o tiene que ser un trabajo de generación de muestra muy técnicamente muy cuidadoso, con base en el trabajo que se tiene de censos. Entonces, la muestra es un tema, los esquemas de privacidad para generar estas condiciones de empatía que estabas mencionando, Abby, también son otros. Entonces, no podemos pensar en operativos cortos, necesitamos pensar en operativos amplios, y creo que ambas están haciendo énfasis en el proceso de capacitación de las personas que van a entrevistar, y cómo esto termina siendo fundamental para poder tener el consentimiento y el asentimiento de los niños, niñas y adolescentes y de padres. Colombia, por ejemplo, la encuesta reciente que hizo una encuesta directa a infancia, estábamos conversando hace poco con gente de Colombia que nos decía
que había una especie de reticencia de los padres a volver a permitir la participación de los niños. Entonces, ¿cómo se hacen estos procesos de capacitación? Y este proceso de capacitación que también mencionabas, Avi, para poder hacer no solamente estos roles de empatía, sino los procesos de capacitación de cuidados a las personas entrevistadoras en contextos de violencia extrema, independientemente de lo que nos mencionaba sobre el reforzamiento de los módulos para perpetradores. Esto que estoy diciendo así aislado y que parece, lo vamos a estar anotando, porque de aquí justamente la intención es decir, bueno, necesitamos modificar el cuestionario. ¿En qué? ¿Cómo modificamos tal vez o cómo especializamos ciertas preguntas o qué pilotos podríamos generar para identificar esta situación, incluyendo las estrategias de capacitación al personal que participa en las entrevistas? Yo quisiera abrir ahora 5 minutos, unos cuantos minutos por si hay preguntas de las personas que nos están acompañando, para después darle paso a Salomé y a ustedes a que pudieran responder esas preguntas y hacer una reflexión breve de cierre por razón de tiempo y darle paso finalmente a Salomé para el cierre de la sesión. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando que estamos en un foro abierto de los participantes, si hay alguna intervención, alguna pregunta puntual que quisieran hacer. Si pueden utilizar la manita esa que está ahí, nos ayudaría mucho. Hola, no sé quién habla. Buenos días, perdón. ¿Se me escucha? ¿Sí? Adrián. Mm. Adrián, dinos, tenemos unos minutitos. Creo que ya no tenemos a Adrián. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, ¿qué A ver, tal? Perdón. si pudieran ayudarme con la manita para saber, porque tengo los nombres, pero no puedo identificarlos. Adrián, si pudieras ayudarnos con tu nombre, de dónde nos acompañas y por supuesto la pregunta. Claro que Gracias. sí, es que desafortunadamente estoy desde mi remoto, desde mi celular, por eso mi Ajá. conexión a internet no es la mejor, pero rápidamente solamente para preguntar sobre esta idea de una visión un poquito de Gandhi, ¿no? Que señala que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. En estas ideas, ¿no? Como de generar o fomentar políticas públicas para la paz, si tienen ustedes como recomendaciones de política pública concretas o que les gustaría avanzar derivado de este trabajo que están realizando. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Tomo la pregunta de Diana Baltasar, por favor, y después le doy la palabra a Sonia y a Abby. Diana, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta creo que se relaciona un poquito a la que estaba diciendo Adrián. Creo que al final la existencia de toda esta evidencia es súper relevante. Muchas veces se cuestiona que exista evidencia o que sea suficiente, ¿no? Pero ¿cuál sería la vinculación que podríamos encontrar entre esta información que se tiene para poder aplicarla en la creación de políticas públicas o intervenciones sociales? Gracias, Diana. Abby, Sonia, ¿quién quisiera empezar? Vas, Abby. Abby, si quieres iniciar. Bueno, estamos acá. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que esas son preguntas centrales, ¿no? De todo este debate. Puedo como hablar desde mi investigación y en el tema de evaluación de políticas públicas puntuales que están más enfocadas a la atención de víctimas de violencia de género. Creo que en realidad incrementar, ¿no? Presupuestos en atención a víctimas en general es importante, pero no solamente eso, sino que en realidad diseñar políticas públicas puntuales con base a evidencia que brinden una buena atención a las personas que han sido victimizadas es de suma importancia, porque si no, lo que estamos haciendo es disuadir, ¿no? A las víctimas de buscar ayuda cuando el servicio
que se recibe no es bueno. Y concretamente en mis estudios sobre las policías de género, por ejemplo, si bien es cierto, encuentro evidencia, ¿no? de que este tipo de política pública, de incrementar la representación de las mujeres en la policía y atender a las víctimas de violencia de género tiene resultados positivos en general. Sin embargo, digamos, eso hay que tomarlo como de manera acotada, en el sentido que esos resultados positivos solo se van a generar si la calidad de los servicios son buenos, es decir, que solo la implementación de una política pública en sí, aún si en el caso de violencia de género incrementa la posibilidad de mujeres también de ejercer un rol positivo para las mujeres que han sido víctimas, pero ese resultado positivo no es automático si no existe en realidad una atención de calidad y calidez hacia las víctimas de violencia. Avi, me gusta mucho tu respuesta. Yo me iría un poquito más atrás. Digo, yo me apostaría por las políticas de prevención. Digo, sobre todo porque si prevenimos no tenemos que atender. Y ese es un gran reto, ¿no? Es decir, de cómo vamos a prevenir que las violencias ocurran. Y ahí lo que tenemos que acabar haciendo es trabajar desde las distintas instituciones públicas para que desde el sector educativo, desde el sector salud, desde seguridad pública, etcétera, pues podamos desarrollar acciones precisamente, creo yo, para desnormalizar las violencias, ¿no? Desnormalizar las violencias, porque sobre todo en el caso de los niños y de las niñas continúan estando como muy extendida esta creencia de que es normal darle unas nalgadas al niño o niña cuando se porta mal, ¿no? Incluso en una de las primeras Endires tenía una pregunta que a mí me llamaba siempre mucho la atención. Se les preguntaba a las mujeres, oiga, ¿y a usted cuando era niña? Es decir, antes de que usted cumpliera, no me acuerdo ahora si eran 12 o 15 años, ¿a usted le pegaban? Entonces, las mujeres podían contestar sí o no. ¿Y usted considera que a usted le pegaban lo normal, más de lo normal? Entonces, eso simplemente, el hecho de que haya mujeres que estén contestando de que es normal, ¿no?, que recibir violencia por parte de su familia, nos habla pues de cómo este fenómeno desafortunadamente está muy extendido, ¿no? Creo que también necesitamos trabajar para visibilizar las violencias, ¿no? Junto con esta desnormalización, el visibilizarlas y nombrarlas, porque hemos visto, por ejemplo, recientemente, como en el caso del acoso y el hostigamiento sexual, que una vez que le ponemos nombre, ya estamos en mejores condiciones para poderlo identificar y poderlo prevenir. Y creo que uno de los grandes retos es el Estado, ¿no? Como comentaba Xavi, el hecho de que haya presupuestos, porque legislación, nuestro marco normativo acaba estando, al menos en el caso de México, como bastante completo, pero sí que se haya recursos precisamente para instrumentar todas estas políticas de prevención y también de atención, ¿no? Porque el hecho de que el Estado, después de haber adquirido varios compromisos internacionales con respecto a los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, en que todavía no estemos proporcionando una atención adecuada a aquellas personas que acuden a pedir ayuda y que al mismo tiempo no estemos previniendo, a mí me habla de que tenemos una gran cancha, sobre todo desde el Estado, para colaborar en la prevención y atención de estas formas de violencia. Pero para ello creo que sí necesitamos instrumentos completos, instrumentos comprensivos, que para poder hacer políticas públicas, como nos comentaba Adrián, políticas públicas basadas en la evidencia. Gracias, Sonia. Gracias, Adi.
La verdad es que estamos empezando estos seminarios con ustedes con esta intención de generar estas discusiones y después prolongarlas para afinar todas estas reflexiones y tratar de aterrizarlas en recomendaciones, no solamente para el caso mexicano, sino también en esto que les comentaba al inicio de una comunidad epistémica a nivel un poco más amplio. Al final del día aprendemos a partir de la comparación y sería fundamental poder tener todos estos instrumentos de una manera mucho más amplia. Yo les cedo ahora la palabra por razón de tiempo, también les agradezco esa paciencia, por razón de tiempo les cedo la palabra a Salomé Flores para que nos pueda dar un cierre de esta sesión y yo solamente pues me despido agradeciéndole a Sonia, agradeciéndole a Abby la gentileza de aceptar esta invitación un poco entiendo que era un poco alocado, pero gracias por habernos captado que la idea era justamente el tema de la discusión metodológica y que ambas se tratan, sin lugar a duda, de violencias reales, existentes, con impactos contundentes que vemos a diario y que sin embargo siguen siendo eso, violencias ocultas porque no hemos logrado penetrarlas y conocerlas de mejor manera. Entonces, muchas gracias a ambas y Salomé, te dejo el micrófono, por favor. Muchas gracias, Alejandra, y agradecerte también a ti la iniciativa y el entusiasmo por haber organizado este primer webinario. Por supuesto, a Abby y a Sonia. Creo que el reto es muy grande. Creo que en esta hora y media que tuvimos de reflexión se apuntan algunas tareas puntuales de por dónde avanzar. Y creo que esa es la pregunta, ¿por dónde comenzamos? Referimos registros administrativos, referimos diferentes encuestas y siempre en UNODC lo que decimos es que no es suficiente con un instrumento o con un registro. Poder tener la información suficiente para entender no solo la dimensión, sino también las dinámicas de la violencia y el impacto que tiene esto, en este caso en las mujeres y en las niñas, niños y adolescentes. Creo que hay una agenda muy importante para avanzar en la mejora tanto de los registros administrativos. Por ahí rescato que Abby mencionaba el número de homicidios que publicamos nosotros desde la UNODC. Justamente la semana pasada se hizo una publicación de nuevo a propósito del día 25, en el que se refería que en 2021 a nivel mundial murieron 81,000 mujeres a manos de algún familiar o de su pareja íntima. 81,000 mujeres murieron por violencia, 81,000 mujeres fueron víctimas de un homicidio. De ese número de 81,000 mujeres, 45,000 fueron víctimas de homicidio a causa de un familiar o de una pareja íntima. Pero ese es un número global que desafortunadamente no podemos desagregar con detalle en la mayoría de nuestros países. Solamente en el caso de México hacíamos una revisión de las fuentes de información para conocer si a partir de INEGI o a partir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública teníamos esa variable de desagregación. ¿Cuántas mujeres en México han muerto en este contexto de violencia familiar o de pareja íntima? Y no tenemos ninguna fuente que nos permita entender realmente cuántas mujeres fueron víctimas en ese contexto familiar, en donde se supone que tendrían que sentirse más seguras. Yo estoy hablando de México, pero ese mismo reto lo tenemos en muchos otros países. Y aquí el mensaje es, necesitamos trabajar mucho más en mejorar los registros administrativos en este caso, los feminicidios o las muertes violentas de mujeres y niñas por motivos de género. Creo que esto va muy de la mano con la discusión que tenemos hoy, cómo entender mejor ese impacto que tiene la violencia y sobre todo en contextos de crimen organizado. Y de nuevo, creo que cae muy bien difundir el marco estadístico para medir las muertes violentas de mujeres y niñas que acabamos de publicar en la UNODC en conjunto con ONU Mujeres, porque lo que decimos es a partir de que los países puedan adoptar este marco estadístico, podemos tener un mejor entendimiento de ese contexto en el que ocurren estos feminicidios o estas muertes violentas. Entonces, pues por ahí dejar como un apunte que los registros administrativos también son parte de los pendientes, porque nos
dan mucha información de lo que puede ocurrir en estos contextos de crimen organizado y de la violencia, y sobre todo nos pueden dar también elementos para la prevención, porque como sabemos, muchas veces la información que tenemos a partir de las encuestas, pues viene tarde, ¿no? Sabemos de este reto que tenemos en las encuestas de que a veces son anuales, en el caso de la INDIRE ni siquiera anuales, o muchas de las encuestas para entender la violencia contra las mujeres no son anuales, ¿no? Entonces, bueno, termino por ahí con lo de los registros administrativos, y en cuanto a las encuestas, pues bueno, no voy a repetir, creo que fue muy claro que tenemos retos metodológicos, éticos, operativos. Yo agregaría retos presupuestales. Solo para dar un dato, sabemos que en la región solamente hay 3 países que hacen encuestas nacionales de victimización de manera anual. Tenemos más o menos unos 13 países que han hecho encuestas de victimización en los últimos 10 años, pero hay mucho que hacer para promover que se hagan este tipo de encuestas pues de manera más sistemática. Y bueno, ahí hay un reto pues también de voluntades y de presupuestos que hay que impulsar. Creo que es muy importante en esta región. No tenemos que convencer a nadie de la importancia de los datos. Me gustaba mucho la referencia que hacía Avi de que las encuestas son un instrumento para darle voz a las personas. A mí me gusta decir que por supuesto, las encuestas dan voz a las personas, muchas veces por primera vez, como tú lo referías, Alejandra, pero los datos nos ayudan a visibilizar lo invisible. También lo decía Sonia, hay que hacer un esfuerzo muy importante para difundir mucho más la información que tenemos, y creo que al difundir la información que tenemos también podemos apuntar a las brechas que hay en la información, que es en donde queremos trabajar. No voy a repetir toda esta discusión amplia que ya tuvimos, solamente apuntaría que desde UNODC estamos muy interesados en continuar esta conversación para continuar trabajando en afinar los instrumentos, en crear nuevos instrumentos y tratar de avanzar pues el próximo año en una gran agenda de discusión y de integración de una comunidad para definir nuevos métodos, para probar nuevos instrumentos y para eventualmente, como yo decía al principio, generar estándares o instrumentos que puedan ser utilizados por todos los países de la región, y de esa manera generar estadísticas comparables, de calidad y ojalá oportunas para poder informar pues a todos los sectores de la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto dotar a la academia de datos para que hagan investigaciones más puntuales, pero principalmente para las instituciones de gobierno para que puedan diseñar políticas públicas y ojalá prevenir que la violencia siga escalando y teniendo un impacto tan amplio en nuestras poblaciones. Entonces, pues muchas gracias y seguiremos con esta comunidad y ojalá todas las personas que nos acompañaron el día de hoy continúen participando y se sumen a este esfuerzo de medir estas violencias ocultas que tienen un impacto en las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes de nuestra región. Muchas gracias a todos, a todas, y creo que hay una mano de Armando por ahí. Armando, si quieres todavía una última pregunta y quizá con esto cerremos. Alejandra, si estás de acuerdo, si no tienes que salir corriendo. No, si Avi, ¿tú Avi estás bien? No, sí, estoy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bueno, nada, solamente felicitarlas. La verdad es que es muy importante conocer justo la dimensión de los retos que ya señaló Salomé y que han resumido todas. Solamente me gustaría plantear que a nivel local es muy importante desarrollar capacidades, no solamente con instituciones de gobierno, sino obviamente también con organizaciones civiles y la academia. Creo que es un esfuerzo importante porque no solamente pueden contribuir con las metodologías, pero además con el conocimiento propio para el análisis cualitativo de los datos que puedan surgir, simplemente por experiencias personales en trabajos que he coordinado al respecto. Me parece que las distinciones a nivel país, a nivel estados, entre municipios, son muy importantes para destacarlas y que puedan también plantearse políticas públicas que puedan retomar estas diferencias que pueden ser verdaderamente sustanciales al momento de generar prevención y, por supuesto, también la administración de justicia. Eso es todo y, bueno, felicidades otra vez. Gracias. Gracias, Armando.
Pues Salomé. Muchísimas gracias, Armando. No, yo creo que con esto cerramos, tomamos también nota de este apunte que nos hacías y pues terminar y agradecer este conversatorio y pronto tendrán más noticias de nosotros de cómo continuar esta conversación. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, Ania. Gracias, Ani. Gracias.